Bienvenidas y bienvenidos a Modo Rep, un ciclo de conversaciones que nace del Diplomado para la Formación de Auditores Externos para la Verificación de la Ley Rep. Esta es una iniciativa desarrollada por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. En este espacio conoceremos detalles, desafíos y oportunidades que plantea la implementación de la Ley Rep junto a especialistas y profesionales del área. Comencemos. Hola a todos y todas, muy bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Rep, un tema clave para el futuro de nuestro planeta, donde conectamos el conocimiento de la academia con la comunidad y profundizamos en los alcances de esta ley de responsabilidad extendida del productor. Hoy contamos con un invitado casi desde el otro lado del mundo para abordar qué es un auditor REP y su rol en la verificación y la trazabilidad. Él, que en este momento está en Australia, es ingeniero ambiental, máster en gestión de auditorías ambientales, especialista en la gestión de recursos hídricos y de instalaciones de residuos mineros y relaves, y también con experiencia en operaciones empresariales y actividades o funciones de gestión. Estamos junto a Ronald Hetley. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Todo muy bien por acá. Gracias por la invitación. Feliz de estar hablando de este tema tan importante. No, y muchas gracias por acompañarnos a pesar de la diferencia horaria y poder entregarnos tus conocimientos en esta jornada de un nuevo episodio de Modo Rep. Empecemos aprovechando este tiempo. ¿Qué es un audit rep y por qué aparece como una figura tan relevante dentro de lo que es esta ley, verdad? Bueno, principalmente el auditor es una figura clave porque es el que entrega la validez de los datos frente a el organismo fiscalizador. La ley REP, a diferencia de otros marcos regulatorios de temáticas ambientales específicas, como temas de agua, emisiones de gas, etcétera, en el caso de los residuos particularmente genera esta figura en particular para poder dar certeza técnica tanto para la persona que gestiona sus residuos, en el sentido de que finalmente es el auditor quien valida el dato final, ¿cierto?, que va a ser reportado al regulador, y por otro lado, él es un actor importante para el regulador o en este caso la autoridad ambiental, porque finalmente es el juez de fe, por decirlo de alguna forma, ¿cierto?, que entrega la validez técnica y que, valga la redundancia, valida frente al regulador los datos que provienen desde el gestor de residuos. Cuando hablamos de auditar información REP, ¿de qué se habla? ¿De auditar residuos, de auditar datos, ver los procesos, el cumplimiento legal? ¿Qué es realmente lo que el auditor REP termina auditando? Mira, acá es bien interesante lo que ocurre porque tal como tú dices, el auditor, bueno, la palabra auditoría es bien grande, no existe, el auditor o la auditoría como proceso no se inventó a partir de la ley REP, sino que viene desde mucho antes. Por ende, lo que hace la norma, por decirlo así, ¿cierto?, entrega elementos específicos en términos de alcance a las funciones del auditor, pero también en términos de lo que se espera de esa auditoría. Y ahí a lo que tú preguntas, a todas esas variables que estaban en tu pregunta, podríamos decir que el auditor las audita todas. Lo que sea residuo, dato, proceso, si se está cumpliendo legalmente. Entonces exacto. Es muy amplio lo que tiene que hacer en el fondo. Es tan amplio, y como es tan amplio, la ley lo acota específicamente a variables específicas, las cuales, llamémoslo así, son indicadores claves de los cuales van a dar cuenta del cumplimiento final. Dentro de lo que hablamos de la ley REP, y hemos conversado en algunos capítulos anteriores, la trazabilidad es algo que es importante en esta ley. Si tú nos ahondas, ¿por qué es la importancia? Mira, y lo que mencionaba, hilándolo con la respuesta anterior, son varias cosas que se tienen que controlar y se tienen que monitorear dentro del proceso de auditoría. La ley dispone de elementos específicos los cuales
se transforman en indicadores que van a ser medidos por este auditor. Cuando decíamos que el auditor era responsable de controlarlo y monitorearlo todo, ¿cierto? Eso es desde el punto de vista sistémico, pero en la práctica lo que revisa el auditor es un informe, ¿cierto? Que es el informe anual de cumplimiento, y en ese informe anual de cumplimiento viene toda la información que se requiere para dar cuenta del nivel de cumplimiento de los productores, ¿cierto? Respecto de los requerimientos de la norma. Entonces, nos podemos imaginar que, tal como ya me imagino han conversado en los otros capítulos de este podcast, este universo REP se ve complejo, ¿cierto? Se ve entramado, se ve con un montón de requerimientos, se ve con distintas conexiones respecto de lo que hace el productor, el gestor de residuos, ¿cierto? El que hace la valorización final, y eso hay que conectarlo, ¿cierto? Y eso hay que conectarlo de alguna forma, y hay que conectarlo de manera tal de que dé cuenta objetivamente del nivel de cumplimiento. Por tanto, la única forma de hacerlo es a través de procesos que realmente sean, valga la redundancia, trazables, ¿cierto? Y que permitan identificar con precisión desde un punto del proceso hasta el punto final. En términos prácticos, lo que de hecho la ley es bien explícita en esto, es poder indicar con claridad técnica, ¿cierto? Y con claridad objetiva. Un productor produce una botella de champú, por ejemplo. Esa botella de champú tiene que tener trazabilidad absoluta en toda su cadena de vida, ¿no? Desde que se produce, desde que sale de la fábrica, hasta que termina siendo valorizada o gestionada a través de lo que estipula la ley REP en un tercero, ¿cierto? Muy después de que ha sido fabricada, ¿cierto? Desde que se usó el producto y después de que ese envase terminó en otro ciclo, ¿cierto? Ese periodo de vida puede estar determinado en tiempo bastante largo, ¿cierto? Y pueden haber varias manos o varios actores que se metan entre medio respecto de la utilización de ese producto, pero todo eso tiene que estar monitoreado y tiene que estar registrado en este informe final, y que finalmente es el auditor el que tiene que decir sí, estamos bien, y la firma de ese auditor es lo que valía respecto del cumplimiento del productor al regulador. Por tanto, por eso es importante la trazabilidad, porque da cuenta de cómo se hace todo el proceso. Necesitamos datos consistentes a la hora de la auditoría. ¿Qué diferencia hay entre tener datos y tener datos auditables? Desde el punto de vista del auditor y del proceso de auditoría, obviando específicamente los temas técnicos de la ley REP, no da lo mismo tener cualquier dato. Y por supuesto que no da lo mismo tener un montón de información y pretender que eso dé cuenta del cumplimiento. En términos objetivos, el dato para un proceso de auditoría siempre debe ser un dato confiable. Y cuando hablamos de confiabilidad, lo hablamos desde el punto de vista de la confiabilidad mirada desde el punto de vista de la ingeniería. No estamos hablando de la confiabilidad emocional, ¿cierto? No estamos hablando de la confianza propiamente tal, sino que estamos hablando de que un dato, cuando hablamos de confiabilidad, quiere decir que tenemos un dato que puede ser replicable a través de un proceso que es estable, y ese proceso se puede repetir y vamos a obtener siempre el mismo resultado. ¿Ya? Eso es un dato confiable. Un dato confiable es un dato que viene de un proceso que se puede repetir porque conocemos todos sus parámetros de funcionamiento, y lo podemos repetir N veces, y esas N veces vamos a obtener siempre el mismo resultado. Eso es un dato confiable, y por tanto en un proceso de auditoría eso es lo que esperamos, ya que los datos vengan de un proceso que sea confiable, y por tanto eso inmediatamente va a dar cuenta de que hay un proceso establecido, que tiene procedimientos claros, que no es un proceso al azar, digamos. No obtuvimos estos datos por suerte, ¿cierto? Sino que obtuvimos estos datos porque planificamos un proceso, ejecutamos ese proceso de la forma que estaba planificada, y obtuvimos el resultado que estábamos esperando. Y por tanto, ese dato es el dato que debiésemos presentar para una auditoría. Ahora, considerando que la trazabilidad es muy importante, ¿cómo logramos que ésta sea sólida? Desde el dato original hasta el informe final. ¿Y qué errores típicos puede encontrar un auditor en datos REP, precisamente por esta quizás falta de trazabilidad, o que no hay un
sistema que realmente sea confiable. La receta, digamos, es seguir la norma. ¿Ya? La norma es bien clara en los aspectos de implementación, en términos digamos, de la parte técnica, por decirlo de alguna forma. Hay harta información, hay harto detalle y es súper clara en el resultado que se pretende obtener. Ahora, eso no le quita complejidad respecto de cómo se tiene que implementar el proceso completo, y cómo, digamos, asegurar el cumplimiento. Digamos. Eso, si bien puede eventualmente no ser muy sencillo, eh, porque ahí la norma deja un espacio, ¿cierto?, para poder hacerlo de la forma que cada uno de los productores lo estime, digamos, de manera más conveniente. Pero sí es súper claro en qué es lo que se debe implementar, y qué es lo que se debe obtener como resultado final. Por tanto, ahí como que el primer consejo es mirar bien la norma, entender bien el detalle y aplicarla, digamos, de manera bien concienzudamente. Ahora, la segunda parte de cómo asegurar un cumplimiento pasa principalmente por implementar un sistema. Lo que hace la ley REP, o lo que pide la ley REP, básicamente es el establecimiento de un sistema de gestión. Y aquí es donde se empieza quizá a complejizar un poco el mundo del cumplimiento, porque esto no se trata de tener un certificado al final del mes, o un número al final del mes, sino lo que nos está motivando, o el espíritu de la ley REP, lo que está generando es un cambio cultural desde el punto de vista de cómo gestionamos los residuos, y por ende lo que pretende la ley REP, a través de lo que mantiene explícitamente en su texto, es que debemos implementar un sistema de gestión de economía circular, básicamente, en nuestras organizaciones. Y para eso, desde el punto de vista de los sistemas de gestión, ¿cierto? Digamos, el acercamiento más efectivo, desde mi punto de vista, es mirar esta cuestión desde estos tres pilares fundamentales que dan soporte a un sistema de gestión, en donde uno de ellos es la estructura, ¿cierto? Y cuando hablamos de estructura, me refiero a la estructura organizacional que da soporte al sistema. Y cuando hablamos de eso, nos referimos a cuáles son los roles dentro de la organización que se van a hacer cargo de gestionar la ley REP. No es únicamente desde el punto de vista de quién lleva el conteo o hace el registro, sino de cómo la estructura dentro de la organización, o qué partes de la estructura dentro de la organización son los que van a estar involucrados de alguna forma ya sea en generar un dato que es importante para la gestión REP, o en registrar un dato que es importante para la gestión REP. Entonces, ahí es la responsabilidad de quien sea mandatado como el responsable de la gestión global, ¿cierto? Identificar dentro de la estructura de la organización cuáles son las áreas o roles que están generando información, o que están generando una acción que va a ser importante para la ley REP, o para asegurar el cumplimiento de la ley REP en el futuro. De esa forma también puedo identificar si es que me faltan roles dentro de la organización para poder gestionar adecuadamente. Sí, yo precisamente te iba a preguntar si tú dentro de lo que has podido observar, siendo tú auditor ambiental, ¿consideras que va a ser necesario en las empresas un especialista que en el fondo tomar todos estos datos y organizar la información de manera adecuada para un reporte REP? Sí, de todas maneras, este requerimiento, por cierto, va a requerir personas especialistas, y va a requerir un nivel de entrenamiento adicional a las personas que hoy día se hacen cargo de los temas ambientales dentro de las organizaciones. Es una reglamentación nueva, como decía, y aquí quizás hacer digamos, un paréntesis. La ley REP no viene a crear la gestión de residuos en Chile. Y por tanto, hoy día, digamos, en este minuto, digamos, tenemos profesionales altamente capacitados y altamente, digamos, competentes respecto de gestionar residuos en Chile. Y hoy día probablemente las empresas tengan hoy especialistas dentro de sus organizaciones que ya estén súper familiarizados con la gestión de residuos,
con lo que tiene que ver con la reportabilidad y ese tipo de cosas desde el punto de vista del requerimiento normativo. Ahora, lo que hace la ley REP viene a colocar un requerimiento adicional, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista técnico, y aquí es donde quizás estos especialistas que ya se estaban haciendo cargo de la gestión de residuos requieren una especialización adicional que tenga que ver con el conocimiento en detalle, por ejemplo, de la ley REP, propiamente tal como marco regulatorio, porque digamos, es crítico para poder asegurar el cumplimiento ambiental de una empresa o de un productor, pero por otro lado, los conocimientos que se requieren ya desde el punto de vista más técnico y general en relación a la economía circular, y cómo esta, digamos, es básicamente la piedra angular de todo proceso, en este caso, de aseguramiento de la ley REP, van a ser críticos para estos profesionales. Eso, lo que quiero decir en el fondo es que si hoy día hay empresas que tienen especialistas a cargo de la gestión de los residuos y de la gestión del residuo en general, lo más probable es que requieran ya sea de una capacitación adicional o adquirir esta competencia adicional enfocado exclusivamente en la economía circular y por ende asociado a la ley REP, o eventualmente, si es que la organización lo requiere digamos, y así es, este análisis de la estructura digamos, resulta en que sí, efectivamente necesitamos a alguien adicional, este alguien adicional va a tener que tener todas estas competencias adicionales. Ahora, me mencionabas de estos 3 pilares, ¿verdad? Estábamos con la estructura y lo que era lo organizacional. ¿Cuáles son los otros 2 pilares que nos quedaron ahí en tintero? Sí, el segundo diría yo que es el proceso, digamos, establecer procesos claros y esos procesos claros lo que hacen al final de cuentas es darle movilidad a esta estructura. Cuando yo identifico dentro de la estructura organizacional quiénes son los actores o áreas determinantes o significativas dentro de la gestión REP en este caso, después lo que debo hacer es generar procesos acordes que enlacen toda esta estructura, ¿cierto? Y esos procesos, por cierto, tienen que mirar como objetivo último el cumplimiento REP, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, si tengo áreas, por ejemplo, productivas que son las que eventualmente van a manipular materiales y van a generar información dentro de esa, por tanto, dentro de esa estructura son, digamos, actores muy importantes, pero tengo que establecerles un proceso o imponerles un proceso que permita capturar la información que ellos generan con el propósito de poder complementar mi gestión de cumplimiento. Y como tercer pilar, básicamente es juntarlo todo, ¿cierto? Más que un pilar es como una especie de red que conecta estos otros dos campos, ¿cierto? La estructura y el proceso y lo convierte en un sistema. Lo que hay que pensar siempre es que los sistemas no dependen de las personas, ¿ya? Y aquí es algo clave, digamos, que yo creo que la ley lo tiene bien digamos, lo tiene bien resaltado y está bien, digamos, mencionado o se repite varias veces tanto en los decretos supremos como en la norma, en la ley propiamente tal, que tiene que ver que debe haber un sistema y los sistemas deben generar información y deben asegurar en este caso el cumplimiento. Y por eso, o digamos, para que esto funcione bien, el sistema debe tener estructura y proceso que lo sostenga. Ahora, quiero ser majadero, los sistemas no dependen de las personas, independiente que tengamos una persona que sea, esto es chistoso, porque seguramente hoy día debe haber un cargo que dice asesor REP o encargado REP en alguna empresa, pero él no es el único responsable final del dato y él no es el que va a hacer toda la pega, por decirlo así, sino que tiene que haber, él lo único que tiene que hacer es básicamente un director de orquesta que está mirando este sistema, ¿cierto? Y monitoreándolo, pero el sistema debiese ser responsabilidad del gerente de operaciones, ¿cierto? O del gerente general de la empresa, porque finalmente se convierte en una variable de proceso. Ya el cumplimiento de la gestión de residuos pasa a ser una variable de proceso y eso es parte del negocio. Ahí influye mucho como lo que tú decías, este primer pilar
la estructura organizacional, ¿verdad? Ahora, yo sé que a ver, tenemos un especialista que va a ver muchos datos que son muy internos de la empresa al auditarla, pero mi consulta es, yo como auditor voy a una empresa, eh, ¿puedo en el fondo ayudar a mejorar el sistema red de una empresa o solo debería revisar? Se pueden hacer las dos cosas. Ahora, lo que sí es importante recalcar es que la norma también, una vez más, es súper explícita en la función del auditor. El auditor externo, quien va a ser el auditor de acuerdo a lo que está definido por la norma, ¿cierto? El auditor que va a dar la validez a este informe final y que al final de cuentas se convierte como en este ministro de fe, ¿cierto? Que asegura que los datos que está recibiendo son datos que sí, que son confiables, son trazables, etcétera, ¿cierto? Y que después, cuando el regulador revise ese informe que viene con la firma de un auditor, el regulador dice, o el fiscalizador dice, sí, perfecto, estamos bien. Esa figura no puede convertirse en un consultor interno. ¿Ya? Porque la norma es súper explícita y separa aguas en ese sentido, porque hay un elemento importante que está nuevamente definido en la norma, que habla sobre la independencia de los auditores. Y por tanto, un auditor no puede ser juez y parte, ¿verdad? No puede asesorar a la empresa y después auditarla y certificarla, ¿verdad? Ahora, yo, desde el punto de vista como profesional, ¿cierto? Me puedo perfeccionar, ¿cierto? Me puedo capacitar, me puedo convertir en un auditor interno y puedo prestar los servicios de consultoría y asesoría. Ahora, ¿qué es lo que me dice la ley? Es que si yo hago ese trabajo, no podría ser un auditor externo, digamos, para la empresa que me contrata un auditor interno. Pero se puede hacer. Exacto, exacto. Se puede hacer desde el punto de vista, digamos, de la capacitación, del entrenamiento y desde el punto de vista de la asesoría a empresas, pero no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo. Ahora, las empresas ya vimos que tienen que tener una estructura, una organización ya pensada para este sistema de eh, auditoría que se va a ir implementando y la capacitación necesaria que va a ser para muchos profesionales. Así que me gustaría, en el fondo, desde tu experiencia, ver cuál sería un mensaje principal que tú podrías dar para los productores y sistemas de gestión respecto al auditor red, a esta nueva figura que vamos a ver. Sí, mira, yo desde mi punto de vista y de mi experiencia profesional diría que el mejor consejo que se le puede dar a las organizaciones es que entiendan que esto no es un eh, accesorio. Ya esto no es una medalla por ser buena persona. O porque soy más verde o porque tengo buenas intenciones, sino que esto es una regulación que viene a imponer mayores requerimientos técnicos para producir un producto. Y por tanto lo que viene a hacer es, viene a incorporar elementos técnicos de mayor complejidad o de mayor responsabilidad, por decirlo así, al proceso productivo. Por tanto, es un elemento que se tiene que ver como una variable de proceso más. ¿Ya? Es como mirarlo desde el punto de vista de la operación, ver que esto es una variable de proceso que tengo que manejar como si fuese tan importante como las materias primas, como los elementos que yo necesito para poder producir. Eh, por tanto, esto no debe recaer como decía antes, en el responsable rep y ese rol prácticamente así ser un malabarista con un montón de cosas, sino que esto tiene que estar metido directamente dentro de la línea de proceso de la empresa. Claro, finalmente es todo un equipo trabajando para un mismo objetivo, ¿verdad? No es una sola persona, por más que sea el que quizás el reporte final,
pero sí ya nos ha quedado muy claro, Ronald, que este es un trabajo y una organización estructural que tienen que tener las empresas en cuanto a la producción de sus productos. Te tenemos desde casi el otro lado del mundo, como dije yo. Hemos tenido una conversación, a ratos algunas interferencias, pero que son propias de las distancias y el internet, lo que nos ha tocado en este momento. Así que te damos muchas gracias por compartir tu tiempo y tus conocimientos también con nosotros aquí en Modo Rep. Y por supuesto a quienes nos escuchan desde el móvil, desde el auto, en el trabajo o desde la casa, muchas gracias por conectarte y te invitamos a compartir este episodio con tus amigos, colegas y familia para que también entren en Modo Rep. Muchas gracias nuevamente, Ronald, si estás por ahí. Sí, no, muchas gracias. Estuvo súper entretenida la conversación. Y de esta manera entonces nos despedimos y nos vemos en un próximo episodio para seguir transformando ideas en acciones. Has escuchado Modo Rep, proyecto desarrollado por la Universidad Católica de Temuco, Talento Futuro y financiada por Corfo. Gracias por acompañarnos. Te invitamos a escuchar los próximos episodios. Hasta una próxima oportunidad.